Bueno, por lo pronto vamos a estar resolviendo este ejercicio que quedó de la sesión anterior pendiente. El ejercicio es el número 24 y nos indica lo siguiente. Halla el módulo de la resultante de los vectores mostrados. Siempre que aparezca un sistema de coordenadas rectangulares, mira, vamos a utilizar el método rectangular. No te olvides. Entonces, hoy día estamos viendo, lo voy a destacar aquí para que lo anotes. El método rectangular. Y método rectangular. No te olvides que ese es el método que estamos analizando hoy día. Y no solo es el que vamos a analizar hoy día, sino que de aquí en adelante el método como requisito para resolver los ejercicios va a ser el método rectangular. Un método de descomposición de componentes. El método consiste en lo siguiente, chicos. Este es un vector, míralo. Aquí está, el vector sale, tiene como referencia el sistema de coordenadas rectangulares, el eje de las abscisas es este, el eje de las ordenadas. Y aquí está ubicado el vector. Básicamente podríamos indicar es el estudio de los vectores en el plano. De hecho es eso, vectores en el plano. Entonces un vector en el plano, mira, esto también es importante, recordar algunos ángulos notables, porque fíjate, acá se está formando un ángulo, mira, y vamos a tener el siguiente convenio. La formación del ángulo va a ser con respecto al eje de las abscisas. Date cuenta, mira, acá te lo estoy dando, 37 y 45. Obvio, estos son ángulos notables, que los ángulos notables nos llevan a triángulos notables. Recuerda que la constitución de un triángulo notable corresponde a los ángulos notables, que son relaciones que ya tú debiste haber visto en matemáticas, ¿ok? Y que aquí la vamos a aplicar. Fíjate cómo la vamos a aplicar. Este es un vector. Podemos llamarle cualquier nombre, el vector cuya medida es 50 metros. Recuerda que el vector suministra tres informaciones. Primero, el tamaño del mismo. El tamaño del mismo queda representado por una magnitud escalar. En este caso es 50 metros. Aparte de eso, nos da la información de su dirección. Esta es una dirección oblicua. Y además nos indica el sentido. El sentido queda representado por la flecha que finaliza el vector en su extremo. Ah, ya. Claro, es así. Esas son las tres informaciones que registramos mediante un vector. O recogemos esas informaciones cuando vemos un vector. Su magnitud escalar que corresponde a la medida a su tamaño, su dirección y sentido. Ahora bien, ¿qué hacemos? Ese vector, míralo, que está ubicado en ese plano del sistema de coordenadas rectangulares. Ah, bien. Hacemos una proyección hacia el eje de las abscisas y se hace otra proyección hacia el eje de las ordenadas. En consecuencia, decimos que el vector tiene dos componentes. Una componente que va hacia el eje de las abscisas y otra componente que se va hacia el eje de las ordenadas. No te olvides de eso. Un vector en el plano se constituyen por dos componentes. Ahora bien, el objetivo es determinar la componente, fíjate, mira, esta componente, la que se proyecta, así es que se habla. Esta componente se proyecta al eje de las abscisas. ¿Cómo se determina? Bueno, eso lo vamos a utilizar. Y también queremos determinar la componente que se proyecta al eje de las ordenadas. Ambas componentes queremos que ganar. Esto es lo que se llama grado de libertad de un vector en el plano. Entonces, los grados de libertad del vector en el plano sería una componente que se proyecta a la abscisa y otra componente que se proyecta a la ordenada. La vamos a determinar de esta manera. Observa, fíjate. Siempre va a ser lo que mide el vector, mira, por el coseno. Ah, ¿por qué por el coseno? Claro, porque la proyección hacia la abscisa es por el coseno, porque se está formando con ese ángulo. Obsérvalo aquí. Ah, ya, profe. Claro, 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 claro. Entonces es el coseno de 37 grados.
Ahora, esto es una referencia trigonométrica. La referencia trigonométrica la vamos a convertir a una razón geométrica, que es de esta forma. Por eso es que aquí juega un papel importante las relaciones de los triángulos notables. Yo me ubico aquí. Ajá. Ya en láminas anteriores ya te había dicho que el coseno es cateto adyacente. El cateto adyacente en este caso sería 4, mira, 4x, entre la hipotenusa. Aquí está. Por esa razón aparece esta razón geométrica. Mira, 4 entre 5. Muy importante. Operamos. Este 5 simplifica aquí, quedaría 10 por 4, 40. En consecuencia, la proyección del vector en el eje de las abscisas sería 40 metros. Esa proyección, no te olvides, es la componente del vector en el eje de las abscisas. Ah, ya. Ahora, ese vector también tiene una proyección en el eje de la ordenada, que también se denomina la componente del eje de la ordenada. Pero acá se va a utilizar lo que vale el vector, pero ahora con el seno. Aquí lo tienes, el seno. Porque de alguna manera es este vector. Aquí mira, es esta proyección. Acá se puede observar. Mira, acá se puede observar porque tienes aquí la formación del ángulo. Observa que aquí está la formación del ángulo. Entonces, este lado que no tiene nada que ver con la formación del ángulo y que se llama cateto, pues entonces esto se llama el cateto opuesto. Ah, ya, profe. Claro. Y despejando el cateto opuesto, tenemos lo siguiente, que sería, aquí lo tenemos. Vamos a irnos hacia atrás. Y vamos a explicarlo un poquito mejor para que lo entiendas aquí. Mira, solamente lo voy a explicar una sola vez. Aquí tengo un triángulo, aquí está este triángulo, y luego entonces formo este que está aquí. Ajá. Muy bien. Ahora sí, utilicemos lo siguiente. El ángulo que estamos analizando es este que está aquí. Ajá. Vamos a poner que sea este ángulo. Muy bien. A ese ángulo lo vamos a denominar alfa. Ajá. Ya yo sé que el seno de alfa, va a ser igual, observa con detenimiento, ya sé que el seno de alfa va a ser igual a cateto opuesto. Muy bien. Entre hipotenusa. Y a esto lo habíamos analizado en la lámina anterior. Sin embargo, el objetivo mío es hallar este cateto opuesto. Mira, mira. Este que se llama cateto opuesto. Ese es el lado que yo quiero determinar. Entonces, el cateto opuesto quedaría igual aquí. Por transposición de término, esta H está dividiendo, pasaría hacia el miembro de la izquierda multiplicando. En consecuencia, me quedaría H por el seno de alfa. Ah, claro, eso es lo que estoy utilizando. Eso es lo que estoy utilizando para acá, pues. Mira, ¿ve? Justo estoy determinando este lado, que si tú observas perfectamente, este lado coincide con la proyección del vector en el eje de la ordenada y que nosotros ya hemos indicado de que este sería la componente Y, mientras que la que se proyecta en el eje de las abscisas le llamamos la componente X. No te olvides de eso. Entonces, por esa razón es que yo utilizo 50 por el seno de 37. Bien, una vez que yo tenga la relación trigonométrica, recuerda que voy a la razón geométrica, me voy al triángulo con las características, me ubico precisamente en el ángulo notable objeto de estudio que es el 37. Aquí está. ¿Qué me dice la relación geométrica? Bueno, la relación geométrica me indica lo siguiente. Cateto opuesto es este, 3. Por esa razón aquí aparece 3, míralo. Sobre la hipotenusa, que es 5K. Ah, aquí está. Profesor, ¿y por qué no le pone la K? Porque si usted pone aquí 3K y abajo 5K, se van a cancelar. Entonces, por economizar procesos, no se coloca la K. Ya eso lo habíamos analizado, sin embargo, te lo estoy recordando.
Y una vez que tengas la razón geométrica, empezamos a operar, a hacer las manipulaciones algebraicas. Aquí puedo observar que 50 lo divido entre 5, me va a 10. Y 10 por 3, 30. En consecuencia, la componente que le corresponde al eje de las ordenadas es 30 metros. Interesante, ¿no? Muy, muy interesante. Un vector en el plano se puede descomponer en una componente que se denomina abscisa y en otra componente que se denomina ordenada. Para la componente de la abscisa, observa, utilizo el coseno. Para la componente de la ordenada, me corresponde el seno. No te olvides de eso. Por favor, toma las consideraciones que tengas del caso. Bien, concluido el tiempo, vamos a seguir analizando el otro vector. O sea, fíjate que la idea es analizar todos y cada uno de los vectores que aparecen en la referencia del plano, en la referencia del sistema de coordenadas que está ubicado en el plano. De eso se trata. Ya agarramos este vector y hicimos su descomposición, tanto para el eje de las abscisas como para el eje de la ordenada. Entonces vamos a analizar el otro vector que está acá, porque habían dos vectores. Uno, por si no te lo has fijado, dos. Acá lo tienes. Observemos las características de este vector. Muy bien, esta es su dirección. Acá está ubicado su sentido. La magnitud escalar asociada a este vector sería 20 raíz cuadrada de 2 metros. Eso representa el tamaño del vector. Aunque el dibujo no se ajusta con los datos, porque fíjate lo siguiente, este tamaño tiene que ser menor con relación a 50, porque el 50 es mayor que 20 por raíz cuadrada de 2. Entonces, esto siempre a veces hay que tenerlo en consideración, que los dibujos no es una copia fiel de lo que está ocurriendo realmente. Simplemente es un bosquejo representativo que te permite orientar tus procesos. Ah, ya, profe. Claro, claro, de eso se trata los dibujos. Siempre tienes que entender de esa manera. La silueta gráfica va a representar tus procesos de orientación. Muy bien. Porque es obvio de que este vector, el tamaño de este vector, tiene que ser más pequeño que en relación con el de 50. Eso sería un dibujo de una escala real. Si estuviésemos, si el dibujo estuviese representando lo que es la escala real cierta, pues entonces yo lo que haría es hacer lo siguiente. Este vector, de alguna manera, mira, tendría que ser así, de alguna manera. Ah, ya, profe. Claro, tiene que ser más grande porque te estoy indicando, fíjate que te estoy indicando lo siguiente, que la magnitud escalar
La magnitud escalar, mira, la magnitud escalar representa el tamaño de vector. Entonces, 20 raíz cuadrada de 2 es menor denominación que 50. En consecuencia, el tamaño del vector tiene que ser más pequeño que el de 50. El de 50 tendría que ser así. Esa sería una representación visual real. Pero a veces los dibujos, yo creo que es con la tendencia de confundirte visualmente. Pero no te confundas visualmente, ¿oíste? Trata de utilizar la lógica para eso. Aclarado esa observación que es de vital importancia, bueno, este vector es más pequeño, aquí hice la representación correspondiente del modelo visual real. Muy bien, ahora lo que voy a hacer las proyecciones hacia los ejes. Proyecto hacia el eje de las ordenadas, proyecto hacia el eje de las abscisas. Es independiente como realices las proyecciones. Los cálculos a la final van a ser lo mismo. Recuerda que este es un ángulo de 45, es un ángulo notable y los ángulos notables siempre generan triángulos notables. Míralo, aquí lo tengo. Ese es el triángulo notable que se genera de dos triángulos de dos ángulos de 45. Muy bien. Entonces vamos a buscar su proyección. En este caso, fíjate, quiero buscar la proyección que se ubica en el eje de la ordenada, en el eje de las abscisas, perdón, y este es en el eje de la ordenada. Empezamos con coseno. Si estamos con coseno, mira, date cuenta que estoy buscando la proyección justamente del eje de las abscisas. Justo aquí, su componente de las abscisas también se denomina, para ser un poquito más sintético, más reducido a la hora de utilizar palabras, pues. Entonces, esta es la componente de la abscisa. La componente de la abscisa queda asociado con el coseno. Pero ¿cómo es el coseno de 45? Mira, ya sabes que de una referencia trigonométrica la convierto a una razón geométrica. Date cuenta, mira, aquí sería, agarremos cualquier 45. Ajá. Estamos hablando del coseno. El coseno sería el cateto, mira, adyacente, K. Recuerda que decíamos que era 1 y hacíamos la división entre la hipotenusa, raíz cuadrada de 2, entre raíz cuadrada de 2. Observa, raíz cuadrada de 2 con raíz cuadrada de 2 se simplifica y va quedando 20. En consecuencia, la componente de la abscisa serían 20 metros. Caso análogo, hacemos rápidamente 20. ¿Pero por qué haces rápidamente 20, profe? ¿Y por qué no hiciste 20 por el seno de 45? Pero date cuenta que este es un triángulo isorrectángulo. Ambos lados de los catetos valen iguales. Por eso que se denomina isorrectángulo. Tiene dos lados de igual longitud. Entonces puedo utilizar eso. En consecuencia, vale 20. Fíjate lo que está pasando con el dibujo. Es imposible que 20 tenga mayor longitud que 30. Porque este dibujo en la silueta original lo que hace es una representación de tipo orientación. Porque sería el grandazo. Para que el dibujo corresponda a la realidad del ejercicio, tendría que ser el grandazo. A veces este tipo de dibujo se hace con esa intención, ¿escucharon? Para que los estudiantes aprecien toda su información a través de la silueta. Y entonces a veces trae errores, pues. Porque el dibujo lo que trata es de buscar una orientación, no dar el modelo exacto. Yo estoy de acuerdo de que mejor dé el modelo exacto. Pero bueno, así son las cosas. Continuamos. Bien, ya tenemos la idea de este método, es tener todas las componentes. Una vez que se tiene todas las componentes, mira, saco toda la componente que corresponde al eje de la abscisa y toda la componente que corresponde al eje de la ordenada. Me voy a detener un poquito aquí de dónde salió ese 20. Mira, lo voy a hacer acá porque es muy importante que lo entiendas. Entonces, mira, tengo una componente, aquí está. Esta es una componente cuyo valor vale 40. Aquí lo tengo. Lo voy a determinar muy bien porque necesito que entiendas. Todo esto aquí vale 40. Muy bien. Aquí está. Esa es la información vectorial. Eso vale 40 metros porque es una cantidad magnitud. Aquí está. La otra. Ahora voy a señalar
la otra componente, pero con un color distinto, de manera que lo puedas observar. No me quiere agarrar el color. Ajá, aquí lo tengo. Ahora sí lo agarro. Ahora lo voy a hacer con un color distinto, mira. Este viene para acá. El otro vector tiene la misma dirección, es un poco más pequeño, porque es más pequeño. Pero este que está aquí vale 20 metros. Allá, profe. Claro, 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 claro. Entonces quiero que vea lo siguiente. Ahora, como los vectores tienen la misma dirección, pero sentidos contrarios, entonces tú restas el mayor, que en este caso el mayor sería 40 metros, menos el menor, que sería 20 metros. El resultado te va a dar, aquí lo vamos a colocar, te va a dar positivo, 20 metros. Entonces, oye bien, también voy a señalar eso es importante, eso también es importante, los signos, porque de aquí en adelante, esto, mira, este tiene signo positivo porque se va hacia la derecha, y este tiene signo negativo porque se va a la izquierda. Ajá, ¿quién es el de mayor signo? El más. Es decir, que cuando tú realices la resta de estos dos vectores, el vector queda con el sentido hacia mayor denominación, hacia la derecha. Ah, ya, profe. Exacto. Eso es lo que tienes que entender en las operaciones de vectores. Por eso es que esta flecha está hacia la derecha, porque el de mayor sentido es 40. Y al yo efectuar la operación me da positivo. El vector resultante queda con sentido hacia la derecha. Ajá. Ahora, ¿qué sucede cuando estamos arriba? Arriba tenemos dos vectores con el mismo sentido. Pues no hay problema, los dos se van hacia arriba. Pero ahora sería con 30 más 20, con 50 metros. Allí está, no te olvides de eso, esa es la intención de hacer la descomposición de vectores en el plano, porque todos los vectores van a estar ubicados en el eje de la axis y en el eje de las ordenadas, y de allí podemos determinar si van hacia la izquierda, hacia la derecha, si van hacia arriba, hacia abajo. En este caso queda concluido de que el vector en el eje de las axis quedaría 20 y va hacia la derecha. Y para en el eje de las ordenadas sería 50 y va hacia arriba. Y no solo eso, sino que quedarían formando un ángulo de 90 grados. Interesante. Por eso que se llama método rectangular, porque siempre se garantiza de que al final quedan dos vectores formando un ángulo de 90 grados. Dos vectores, un vector resultante en el eje de la axis y un vector resultante en el eje de las ordenadas. Y ambos vectores quedan formando un ángulo de 90 grados. Tocaría es determinar el vector resultante, este que está aquí. Y ese vector resultante lo voy a determinar con dos vectores componentes formando un ángulo de 90. De frente, mira, aquí está el vector resultante. Ese vector resultante se determina empleando el teorema de Pitágoras, este que está aquí. Los catetos al cuadrado, mira. Ajá, hacemos eso, operamos en la calculadora y 20 al cuadrado más 50 al cuadrado, eso resultaría 53,85. En consecuencia, ese sería el resultado, 53,85 metros. ¿Ok? Momento, profesor, pero ahí no, en la solución no aparece nada de eso. Claro que no aparece nada de eso, entonces lo que te están es obligando a que no trabajes con calculadora, sino que trabajes con expresiones con expresiones reducidas. ¿Cómo es eso, profe? Ya vas a ver, mira, simplificada. Observa lo siguiente. Ya sabemos que vamos a buscar 20 al cuadrado más 50 al cuadrado, porque esto es la hipotenusa, pues. Y aplicando el teorema de Pitágoras, lo que nos indica que es la suma de los catetos al cuadrado. Un cateto vale 20, por eso que es al cuadrado, más 50 al cuadrado. Lo mismo que acá, pues. Pero en lugar de aplicar operaciones que se puedan desarrollar con la calculadora, lo hacemos de manera simplificada. Ajá.
El 20 lo podemos expresar de 2 por 10. 2 por 10, 20. Todo eso estaría al cuadrado. Y 5 por 10 al cuadrado. ¿Qué es lo que quiere? Lo que queremos es que tú veas, este exponente se distribuye entre los factores. Bueno, se va a distribuir aquí. 2 al cuadrado. Mira, mira, mira. Aquí está, 2 al cuadrado. Qué bien. Por 10 al cuadrado. Muy bien. Eso es lo que está pasando. El otro término, ¿qué va a ser? El otro término va a ser 5 al cuadrado. Muy bien. Qué bien, qué bien, qué bien. Y vas a tener por 10 al cuadrado. Eso es lo que queremos. Desarrollar esa habilidad operativa. Ahora lo voy a hacer con el rojo para que lo veas mejor y lo puedas comprender a plenitud. ¿Qué va a estar pasando? Queremos que entonces de manera operativa, como no tenemos el recurso de la calculadora, sacamos factor común 10 cuadrado. Mira, mira, 10 cuadrado. Si sacas factor común 10 cuadrado, te está quedando, si sacas aquí un factor común, mira, si sacas aquí 10 al cuadrado, ¿qué te está quedando? 2 al cuadrado. 2 al cuadrado sería 4. Qué bien, qué bonito eso. Y si estás sacando de este término, extrayendo pues el factor común 10 cuadrado, ¿qué te está quedando? 5 al cuadrado. Y 5 al cuadrado te da 25. Ya, profe, qué interesante. Claro que es así. Entonces, ¿qué vas a tener? Vas a tener 4 más 25, vas a tener 29 al cuadrado. El orden de los factores no altera tu producto. Y por 10 al cuadrado. No te olvides que estas operaciones las estamos realizando en el radicando, en la parte subradical, lo que está dentro de la raíz. Claro, 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 profe. Muy bien. Por lo tanto, el resultado final sería la raíz cuadrada de 29, que no lo vamos a poder realizar porque no proviene de un número notable perfecto. Lo dejamos allí. Pero la raíz cuadrada de 10 al cuadrado quedaría 10. En consecuencia, mira, el resultado sería raíz cuadrada de 29 entre 10. Aquí lo tenemos. Ese resultado sí está acá, mira, ¿ves? Qué bien, qué bien. Entonces este ejercicio es bastante completo. Por favor, toma todas las consideraciones importantes. Le hemos dedicado todo el tiempo posible a fin de que tú puedas entender. Así que, por favor, te vamos a dar un tiempo prudente a fin de que puedas, bueno, tomar los apuntes correspondientes. Oye, estas cositas que se están haciendo, que estoy aquí añadiendo, que son extra, que no forman parte del contenido original de la lámina. Mira esto. Esto tampoco forma parte del contenido original de la lámina, ni esto tampoco, ni tampoco el método rectangular. Mira, son cosas que estoy introduciendo que no forman parte del contenido de la lámina. A esas cosas que introduzco, a esos elementos aclaratorios, se denominan apuntes y que yo voy a revisar en el portafolio. Así que pendiente con eso, que esos son datos importantes. De allí depende también la nota del portafolio. Así que, por favor, toma todos esos apuntes en consideración.
Bien, apreciados alumnos, entonces vamos a dar unas pequeñas recapitulaciones acá. La primera, que es de vital importancia, es que no te confíes con el dibujo, porque a veces el dibujo no está representado en una escala real de los datos. Fíjate en este caso, en la cual este vector te están diciendo que tiene un tamaño de 50 y lo han colocado más pequeño que el vector de 20 por raíz cuadrada de 2. Y no es así, pues. El vector de 50 debería tener esta, aquí como yo lo he hecho. Este es un vector que yo he introducido. Es más largo que el 20 raíz cuadrada de 2. Entonces, muy pendiente de eso. Los dibujos a veces no están representados con las escalas real de los enunciados. Bueno, dicho más explicativamente, que el dibujo a veces no corresponde a la real escala de los datos del enunciado. Muy importante, un detallazo muy importante con eso. Pero sin embargo, la función del dibujo es un esquema representativo que permite orientar toda la información y todos los procesos de trabajo. Entonces, pendiente con eso. La otra observación que hay que hacer en el método rectangular es que todos los vectores que aparezcan en el plano, porque obvio, la intersección perpendicular del eje de las abscisas con el eje de la ordenada conforman el plano. Muy bien, todos los vectores que se ubican allí se llaman vectores del plano. Todos esos vectores que están allí tienen dos descomposiciones, dos vectores componentes. Un componente a las abscisas y un componente a las ordenadas. Y que esa descomposición está muy ligada al ángulo de formación. En este caso, el ángulo que me están dando corresponde justamente la formación del vector con respecto al eje de las abscisas. No siempre es así. A veces ese ángulo se ubica acá. Y entonces las relaciones trigonométricas no es que cambian, siguen siendo igual. Lo que están cambiando son las razones geométricas. Entonces, muy pendiente con eso también. Y el método rectangular, en grandes rasgos, lo que indica es lo siguiente, que vamos a tener todos los vectores componentes en las abscisas. Ah, bueno, sacamos una sumatoria de todos estos vectores, que se hace como de esta forma. Fíjate, vectores con sentidos contrarios se restan y vectores con sentidos iguales se suman. Y de allí siempre voy a tener un vector resultante que va a estar ubicado en el eje de la abscisa y un vector resultante que va a estar ubicado en el eje de las ordenadas. Pero lo interesante de este método es que ambos vectores van a formar un ángulo de 90 grados. Con la cual, para yo hallar el vector resultante, lo que tengo es que aplicar el teorema de Pitágoras. Aplico el teorema de Pitágoras y pendiente también, muy pendiente. Si esto hubiese sido un ejercicio libre, un ejercicio para la casa, este resultado estaría, digamos, aceptable. Pero como es un ejercicio de selección múltiple, fíjate, no aparece ninguna de las alternativas. En cuyo caso, pues, hicimos el método simplificado. El método de utilizar ciertos artificios matemáticos a fin de que nos diera el resultado. De manera que este ejercicio es bastante completo. Entonces, para pasar a la próxima lámina, vamos a limpiar el lienzo, de modo que no me confunda la lámina siguiente. Borramos todo esto, que ya espero que tú hayas tomado todas las consideraciones del caso. Borramos. Muy bien. Teniendo la lámina no limpia, sino preparada para el próximo transición, lo hacemos. Y jóvenes, con esto finalizamos justo estos dos temas. Porque la clase de cierre sería, se ha profundizado en el análisis dimensional, sobre todo en sus reglas operativas. Y además se estudió la descomposición vectorial tanto poligonal como rectangular, sobre todo la rectangular, que es la que vamos a utilizar de aquí en adelante. Y no solo eso, sino que es una forma
como que digamos más dada al trabajo que hacemos nosotros los físicos, pues. Bueno, yo no soy físico, pues, que hacemos los que estudian los físicos y los que se dedican a las matemáticas aplicadas, como el caso de la ingeniería, arquitectura. Bien, y que estos constituyen formas versátiles de enfoque para resolución de ejercicio. Con esto concluimos la clase número 1, número 2. La clase correspondiente a los temas número 1, número 2. Será entonces hasta la próxima sesión que nos volveremos a encontrar con un nuevo tema. Cuídense, no, preparados y atentos para la próxima conexión. Ya pues, hasta las 10 pues.